Como hemos visto en las últimas 3 predicaciones, hermanos, Pablo, a partir del capítulo 4, ha empezado a dar varios mandamientos muy prácticos y además muy fundamentales en la vida cristiana. Y todo esto lo ha hecho a la luz de las verdades que él ha expuesto en los primeros 3 capítulos, verdades acerca de cuánto Dios ya nos ha bendecido, ya nos ha favorecido por pura gracia desde antes de la fundación del mundo. O sea, en otras palabras, hemos estado viendo en las prédicas anteriores que Pablo exhorta a todos los verdaderos cristianos a vivir a la altura de nuestro llamamiento. O sea, a la luz de las verdades que Pablo ya nos proclamó, que desde antes de la fundación del mundo, Dios empezó a llamar a pecadores para salvarlos y formar con ellos una nueva familia para la gloria de su nombre. Bueno, a la luz de eso, Pablo ahora está llamando a todos esos cristianos a vivir a la altura del llamamiento, es decir, a vivir a la altura de lo que hoy somos en Cristo, que somos en Cristo nuevas criaturas. Por el hecho de que tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, tenemos un nuevo corazón llenos de muchos deseos de querer ser como Dios. Y todo esto gracias a la obra expiatoria hecha por Jesús a favor de todos aquellos que terminen creyendo en el mensaje del Evangelio. Ahora, el llamado, la exhortación, la ha dado específicamente a vivir en cada aspecto de nuestras vidas en santidad. Recordemos lo que él ya nos dijo en el capítulo 4, versículo 1 y 17. Dice allí, yo pues preso en el Señor, porque Pablo escribe su carta desde una cárcel por estar predicando el Evangelio. Dice, yo pues encarcelado por predicar la palabra del Señor, le ruego, le suplico que anden, es decir, que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Pablo usa la palabra que no anden, ¿verdad? Pero es igual a no vivan. No vivan como los otros gentiles, como las otras personas que no conocen a Cristo, que ignoran la voluntad de Dios voluntariamente, o sea, porque ellos quieren. Y dice ahí que andan en la vanidad de su mente. Entonces podemos ver que el llamado de Pablo a los cristianos es a vivir, en palabras más simples, en santidad. Y esto corresponde a muchos versículos, por ejemplo, al pasaje que encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, que solamente lo voy a leer, más adelante lo voy a proyectar. Dice allí Pedro, como hijos obedientes que hoy somos, por el hecho de tener al Espíritu Santo, porque recuerdas que la promesa de Dios a través de su profeta Ezequiel es, vienen días donde yo voy a derramar de mi espíritu para que entonces me obedezcan, para que entonces sigan mis estatutos. Entonces Pedro, teniendo eso en mente, sabiendo que eso es lo que implica, dice, como hijos obedientes porque tienen al Espíritu Santo y hoy son capaces de obedecer, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que los llamó. ¿Quién los llamó a través del Evangelio? Dios. Dios está llamando, ¿verdad? Como aquel, como Dios es que santo, ustedes también deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir, en cada aspecto de tu vida. Quiere decir que nuestro cristianismo no solamente se mira aquí en la iglesia, se mira en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, en todos los aspectos, dice Pablo ahí. Y luego termina diciendo, porque escrito está en la Biblia. Tú que proclamas que la Biblia es la palabra de Dios y tú la honras. Bueno, ahí está escrito, sean santos ustedes hijos obedientes, que tienen el Espíritu Santo. Sean santos porque Dios es santo. Entonces, como vemos, es muy notorio que los cristianos tenemos la responsabilidad de ser santos. No para ganarnos la salvación, Cristo ya la ganó, olvídese eso. No es por obra para que nadie se gloríe. Es simplemente por medio de la fe y por gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero aún así, porque hoy somos templo del Espíritu Santo y Dios es santo, tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, de no conformarnos a los patrones del mundo. Es decir, tenemos el llamado a vivir en santidad tanto dentro como fuera de la iglesia, por cuanto hoy tenemos la capacidad, si eso es verdad, ¿de qué? De vivir como nuevas criaturas. Gracias al nuevo nacimiento, a la regeneración, a la obra del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Esto quiere decir que si tú dices creer las verdades que ya Pablo desglosó en los primeros 3 capítulos de esta carta, como por ejemplo, como la verdad que encontramos en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, que dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en ese mensaje, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, Dios envió literalmente a morar a su Espíritu Santo en tu corazón. Por lo tanto, si esto es así,
si tú realmente recibiste esa nueva naturaleza de parte de Dios cuando fuiste sellado con el Espíritu Santo porque creíste en el Evangelio, entonces tu vida tiene que ser impactada por el poder de Dios, dentro y fuera de la iglesia. O sea, por ejemplo, las relaciones entre tus hermanos en Cristo y además las relaciones de tus familiares, de tu cónyuge, tienen que ser diferentes a las relaciones que llevan los gentiles que no tienen a Cristo. Y tiene que ser diferente precisamente gracias a la nueva naturaleza que hoy disfrutamos, la cual gradualmente ha ido transformando nuestra conducta y nuestro carácter. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que debido a su nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo, hoy sus relaciones, tanto dentro de la iglesia como en nuestros hogares y trabajos, deben de ser transformadas. De allí las exhortaciones que Pablo va a dar más adelante, por ejemplo, el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esto nos habla de nuestras relaciones matrimoniales. En el capítulo 6, versículo 1, dice, hijitos, obedecer en el Señor a sus padres porque esto es justo. Ahí está, nuestras relaciones familiares. Versículo 5 de ese mismo capítulo. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, como a Cristo. Versículo 9. Y ustedes, amos, patrones, hagan lo mismo. Dejen las amenazas. O sea, todo esto nos habla de nuestras relaciones dentro del matrimonio, en nuestros hogares, nuestras familias, en nuestros trabajos. Ya nos habló acerca de nuestras relaciones dentro de la iglesia, que nos dijo, sean solícitos en mantener la unidad creada por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Siendo qué? Siendo humildes, siendo mansos, pacientes. Y ahora, más adelante, mejor dicho, Pablo va a empezar a hablar acerca de estas otras relaciones. Entonces, lo que básicamente Pablo estaba planteando en toda esta segunda sección, que ya empezamos domingos atrás, es que debemos, si en verdad le oímos a Jesús, si en verdad nos enseñó a través de la prédica de sus siervos, si en verdad nos dio una nueva naturaleza, si esto es cierto, ustedes deben de andar, de vivir diferente a los gentiles que no conocen a Dios, porque ellos viven en la vanidad de su mente y ustedes no. Ahora la pregunta es, ¿por qué no debemos seguir viviendo así? No es más, obviamente es porque hoy tenemos una nueva naturaleza, puesto que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y bueno, si es que en verdad hemos nacido nuevo, como Pablo ya nos lo dijo ahí en el capítulo 4, versículo 20, si en verdad le habéis oído a Jesús y habéis sido por él enseñado a través de la proclamación de sus siervos, conforme a la verdad que está en el Jesús revelado, porque hoy se predica otro Jesús, parecido al Jesús bíblico. Sin embargo, no es el Jesús bíblico, porque ese Jesús de ellos no exige santidad, no exige cambio de vida. Más bien está ahí para suplir cualquier necesidad que pueda tener el pecador para que siga pecando. Bueno, dice ahí Pablo, si en verdad le oyeron a ese Jesús, al verdadero, si en verdad fueron enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, pues entonces, en cuanto a su pasada manera de vivir, antes de venir a Cristo, desháganse de ella, ya no vivan igual. Y renovaos, dice en el espíritu de vuestra mente, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, pónganse la ropa del Espíritu Santo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora la pregunta que debemos levantar es, ¿cuál es el estándar de santidad al cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a vivir? O sea, ya que Dios ya nos dio la capacidad a través de la nueva naturaleza creada por su Espíritu Santo para vivir en santidad, la pregunta es, ¿cuál es el estándar de santidad que Dios exige que vivamos a la luz de nuestra nueva naturaleza? Este llamado es para los cristianos, no para los pecadores. Los pecadores no pueden hacer eso, porque están muertos en sus delitos y pecados. Ellos aman, al igual que nosotros antes, vivir para hacer su voluntad, no para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es ese estándar? ¿Tú lo estableces lo que a mí me parece? ¿O lo establece Dios? Lógicamente lo establece Dios, ¿verdad? Bueno, Pablo nos va a contestar en los siguientes versículos que vamos a considerar el día de hoy y vamos a escuchar lo que Pablo nos dice, cuál es el estándar de la santidad que Dios nos llama a vivir ahora que somos nuevas criaturas. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Este no es mi estándar, es el estándar de Dios, yo solamente se lo estoy enseñando. Dice Pablo ahí, sed pues, en vista de que oyeron a Jesús cuando se les predicó el Evangelio, de que fueron enseñados por Él y recibieron al nuevo Espíritu de Dios y les dio una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Debido a eso, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. He ahí el estándar de santidad que Pablo pone delante de nosotros en estos versículos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué se requiere de nosotros como cristianos?
¿Qué se requiere? Simplemente que imitemos a Dios. Se dice fácil, pero es increíblemente difícil de hacerlo. Sobre todo porque todavía tenemos la vieja naturaleza con la cual nacimos, que heredamos de Adán, y que es carnal, y que carne, dice Jesús, que no sirve para nada, y ella se opone, y es sumamente difícil. Y aparte de eso, tenemos al diablo, que no ignoramos sus maquinaciones y que hace todo lo posible para alejarnos de estar haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, esto quiere decir que de una forma intencional y consciente debemos de imitar a Dios. Esta es la norma. Si tú eres cristiano, según la Biblia, esta Biblia que estoy abriendo. Y bueno, he aquí lo que Dios pide de ti, si eres cristiano. Ser como Él. Ser santo porque yo soy santo. Apártate de toda maldad. Eso es lo que implica ser santo. Apartado para Dios, para no hacer pecado, para no vivir de manera impía. Así que no se trata de cumplir reglas con una lista de cosas prohibidas y otras cosas permitidas. No, hermanos. Lo que Dios quiere es que lo imitemos, que seamos como Él. Y esta es la norma de santidad que aparece a través de toda la escritura. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Jesús está ahí predicando su sermón en el monte y Él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora les digo, como ya vamos a entrar a un nuevo pacto, donde la promesa de Dios la va a cumplir, va a enviar a su Espíritu Santo y les va a dar capacidad para entonces puedan amar a sus enemigos. Ahora les digo, amen a sus enemigos, bendecir a los que os maldicen y háganle bien a los que os aborrece y oren por los que os ultrajan y persiguen. Esto es contraintuitivo, va en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y bueno, la pregunta es, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué ahora debemos de amar a nuestros enemigos? ¿Por qué? Porque esto es lo que dice la ley moral. Claro que no es por esta razón. Más bien dice Jesús en el versículo 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si tú eres un hijo de Dios, Él te adoptó, pero al adoptarte te dio un nuevo corazón, te dio a su Espíritu Santo. Y por eso tú debes de amar aún a tus enemigos, porque ya eres hijo de Dios y Dios es amor. Y como compartimos la misma naturaleza de Dios a través de su Espíritu, pues nosotros también tenemos que amar de la manera que Dios amó. Entonces dice Jesús, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hoy en la mañana en esta área de Wiley recibimos lluvia y habemos un montón de injustos. De hecho, según Dios, vamos a ver un versículo más adelante, que mira desde los cielos a la tierra y ve que no hay ningún justo, ni siquiera uno. Y aún así recibimos, nos beneficiamos de la lluvia. Bueno, dice el versículo 48, termina diciendo Jesús, sed pues vosotros ¿qué? Sean santos, ¿como quién? Como el pastor, como Pablo, no como Jesús mismo, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Entonces, como vemos, ese es el estándar de santidad que Dios le exige a todos los cristianos que vivamos, a la luz de lo que ya somos, a la luz de nuestra nueva naturaleza. Él nos pide que seamos así. Hace un momento citamos el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, dice, versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, están en nuestra ignorancia, sino más bien como aquel que los llamó es santo, ser ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir, dentro y fuera de la iglesia. Porque escrito está, hazte santo, porque yo soy santo. Así que ahí está el estándar, ahí está el nivel de santidad que nosotros debemos de esforzarnos con la asistencia del Espíritu Santo a imitar. Esto quiere decir que nosotros no somos personas que tratamos de ser moralistas y decentes y portarnos bien para que no meternos en problemas y para estar bien con los demás, con todas las autoridades que Dios ha establecido y para que Dios me favorezca. No, eso hacen los fariseos, quieren ganar el favor de Dios. Jesús ya ganó el favor de Dios a través de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y ese favor merecido Dios lo está regalando a todos los pecadores. Que solamente vengan a Él en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, no se trata de portarnos bien para que entonces Dios me premie. No, tú ya te portaste mal. ¿Sí? Ya pecaste, está establecido, ¿verdad? Para el hombre que muere y después el juicio. Y la ley de Dios dice que todo aquel que pecade tiene que morir, porque la paga del pecado es que muerte. Entonces, no se trata de portarnos ya bien de aquí en adelante. ¿Quién va a pagar por tus pecados? Eso es el gran problema que tiene la humanidad. Entonces, hermanos, de lo que se trata es más bien de recibir una nueva naturaleza dada por Dios para que entonces tú lo puedas imitar, ¿sí? O sea, nosotros somos
Gracias a nuestra nueva naturaleza dada por Dios, imitadores de Dios por naturaleza. No porque si no me envía Dios al infierno, no. Ya esto es algo natural que sale dentro de mí. Yo me recuerdo mis primeros días de cristianismo, yo quería, me moría por querer agradar a Dios. Me moría por ir a la iglesia, por orar, por abrir mi Biblia. El primer amor, ¿verdad? Habla Jesús en la carta que le envía a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Bueno, cada cristiano cuando recibe esa nueva naturaleza, cuando Dios derrama su Espíritu Santo, entonces él por naturaleza quiere vivir para imitar a Dios. O sea, es verdad que antes de venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, nos portábamos bien por temor, ¿verdad? O sea, no robábamos mientras estuviera ahí el policía. Pero una vez se descuidaba el policía o la misma persona que estaba vendiendo como la viejita del 115 que vendía dulces, se descuidaba y ¡fu! ¿Verdad? O sea, cuando estamos sin Cristo y sin esperanza, sí nos portábamos bien por temor a nuestros padres, a las autoridades, por temor inclusive al Dios como nosotros nos lo imaginábamos. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, gracias a que nacimos de nuevo a través de la obra generadora del Espíritu de Dios, por esa naturaleza, hoy nosotros deseamos vehementemente, fuertemente ser como Dios y lo hacemos de manera deleitosa y gozosa, aunque nuestro hombre viejo se enoja, o sea, la carne, la carne nuestra de cada cristiano se resiste, pero la nueva naturaleza, esa dice, oh, cuánto amo tu ley, Dios. O sea, se deleita. Pero yo sé que en mí, dice Pablo, no mora el bien. O sea, en mí hay otra nueva naturaleza que se revela, que detesta la obra de Dios. Pero hay otra ley dentro de mí que se deleita porque la ley es buena, perfecta y agradable. Por lo tanto, si tu razón constante y principal es imitar a Dios por temor a ser lanzado al castigo eterno y no porque tu nueva naturaleza te lleva a desear fuertemente ser como Dios, lo más seguro es que tú necesitas nacer de nuevo, porque lo contrario no vas a entrar al reino de Dios. Recuerda a Nicodemo, el gran maestro, que vino de noche porque no quería que nadie lo viera. Ahí con Jesús vino de noche y llega y le dice, hey, maestro, sabemos que vienes de Dios. Y le llamó maestro, no le llamó Mesías, no le llamó el Cristo, el que viene a morir por mis pecados. Y rápidamente Jesús empieza a decirle, ¿sabes qué? Si tú no naces de nuevo, yo sé que tú eres un maestro que enseñas la ley de Dios, eres muy decente, eres muy moral, eres uno de los mejores en este momento. Pero si tú no naces de nuevo, tú no vas a ver el reino de Dios. Y le predicó el evangelio. Ahí encontramos Juan 3:16, porque de tal manera Nicodemo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Se cree que al final de cuentas Nicodemo fue salvo. Porque eso de andar buscando a la luz el cuerpo del maestro para darle una santa sepultura honrosa, se requería agallas. Así, en aquel pasaje que nos dice que llegó de noche, no lo hizo de día, eso demuestra que le daba vergüenza, que tenía miedo. Pero ya después no tenía miedo. ¿Por qué? Porque lo más seguro que fue salvo. No puedo yo garantizarlo con un 100% de certeza, pero lo más seguro es que fue salvo. Pero bueno, este no es la cuestión. La cuestión es que si tú por naturaleza no quieres imitar a Dios, alguien te tiene que estar, dice y dice y dice y dice. Lo más seguro es que tú no has nacido de nuevo y te es necesario nacer de nuevo. Porque recordemos la promesa que Dios hizo a través de sus profetas, como Ezequiel. Él dijo que iba a poner un nuevo corazón lleno de deseos de querer obedecer a Dios, de querer ser santo como Dios. Vamos a recordar Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, el mismo espíritu de Dios que es santo. Y entonces, ¿qué va a pasar después de que yo ponga en sus vidas, en sus corazones, a mi espíritu? El Espíritu Santo hará que, que anden en sus estatutos y guarden sus preceptos y los pongan por obra. O sea, ese fue uno de los propósitos por el cual fuimos salvos. ¿Recuerda lo que Pablo ya nos dijo en versículo 4, capítulo 1? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin mancha delante de él. Ese es el propósito. Para eso nos salvó, para eso nos lavó con la sangre de Jesús y limpió todos nuestros pecados. Para después depositar su Espíritu Santo y fuéramos santos y sin manchas delante de él. Así que vemos que nosotros somos llamados a ser santos de acuerdo a la santidad de Dios y en todas las áreas de nuestras vidas. Esta es la razón por la cual los cristianos deben de amar la ley de Dios, la ley moral de Dios expresada en los 10 mandamientos. Porque la ley moral de Dios no es otra cosa que el mismo carácter de Dios, el carácter de Dios reflejado. O sea, Dios no roba,
Dios no codicia, Dios no adultera, Dios no miente. Esto quiere decir, hermanos, que si tú eres de esas personas que no soportan que prediquen la ley de Dios, porque la ley de Dios se usa ¿para qué? Para enseñarle al ser humano que son pecadores, que no han podido cumplirla. Pero si tú eres de esas personas que a mí no me hable de la ley porque yo ya soy salvo y por gracia y al diablo la ley, lo más seguro es que tú no conoces a Dios, al Dios que se revela aquí. Es que, pastor, o sea, yo sé que la Biblia dice que debemos de honrar a nuestros padres, pero yo no lo puedo ver ni en pintura, porque si usted supiera lo que me hizo cuando estaba pequeño, por eso no, o sea, usted me entendería. Bueno, lo único que entiendo es lo que dice claramente la Biblia. Por ejemplo, Mateo 6:14. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los va a perdonar sus ofensas. Así que de esto podemos deducir, usando el sentido común, que cuando tú no puedes perdonar a alguien, solo manifiestas que tú no amas la ley de Dios. Y por consiguiente, si tú no amas la ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos, tú no amas a Dios. Jesús fue muy claro cuando afirmó, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que uno ama la ley de Dios porque refleja el carácter de Dios. Es por eso que el salmista exclamó, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación y mi delicia. Y Pablo en Romanos 7:12 nos dice que la ley es santa, justa y buena. Y más adelante él añade que él en su hombre interior se deleita en la ley de Dios. Esto nos enseña que un verdadero cristiano se deleita en todo aquello que es conforme al carácter de Dios, y eso es precisamente lo que la ley moral de Dios refleja: santidad, justicia y la bondad de nuestro Padre Celestial. Y hoy muchos malentienden la enseñanza bíblica de la gracia de Dios. Piensan, esto de estar bajo la gracia, pues nos exime ya de obedecer la ley moral de Dios. Y la Biblia no enseña tal cosa. O sea, ciertamente los cristianos ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero la pregunta es, ¿en qué sentido estamos bajo la ley? ¿Y en qué sentido ya no estamos bajo la ley o la gracia? Bueno, en el sentido de que la ley ya no nos condena. ¿Por qué ya no nos condena la ley? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Sin embargo, nosotros estamos bajo la gracia y hoy tenemos que amar esa ley porque esa ley nos ayuda a ser santos como Dios. Refleja el carácter de Dios mismo. O sea, yo no sé si usted se imagina lo absurdo que sería. Yo amo a Dios, pero no me gusta cómo es Él. O sea, no lo decimos, pero esto es lo que dicen estas personas. Al diablo con la ley. Ya somos salvos por gracia. Hey, si Dios es así. Una vez más, Dios no le gusta robar. Tú tampoco debes de robar. A Dios no le gusta codiciar cosas que no son de Él. Y vaya que todo es de Él. A Él no le gusta adulterar, pero es que a mí sí. Bueno, esto es una total locura. El que ama a Dios va a amar su carácter. Y el que ama su carácter, por consiguiente, va a amar la ley de Dios. Que la ley de Dios refleja, manifiesta el carácter de Dios. Y el que ama su ley va a desear con todo su corazón obedecer la ley de Dios. Así que esto para nada es legalismo. Eso es ser legalista, ¿no? Porque no estoy diciendo que vamos a obedecer la ley para salvarnos. No vamos a obedecer la ley porque esa es nuestra nueva naturaleza. Porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Por eso vamos a obedecer la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Son cosas totalmente distintas. O sea, nosotros obedecemos por esa nueva naturaleza que nos dio ya el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿por qué los gatos no ladran? Obviamente porque su naturaleza es felina, no es canina. Los perros sí son caninos. Y por naturaleza ellos ladran, ¿verdad? Con naturalidad. No se esfuerzan. Ellos ladran. Sin embargo, un gato que tiene naturaleza felina no puede, por más que lo intente, no va a poder. Bueno, así mismo sucede con las ovejas de Dios y las cabras de Satanás. ¿Por qué las cabras no pueden imitar a Dios? ¿Y por qué detestan su palabra? Porque su naturaleza, Cristo le dijo a Nicodemo, es carnal. Mientras que la naturaleza de las ovejas de Dios es espiritual, generada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Todo lo que es nacido de carne, que nació de su padre Abraham, carne es. Pero todo lo que es nacido del Espíritu, a través de haber creído en el Evangelio y Dios derramó su Espíritu Santo, Espíritu es. Escucha lo que Jesús dice en Juan 10:27. Mis ovejas, a las que ya salvé y les di el Espíritu Santo, oyen mi voz cuando se expone mi palabra, no en sueños chocarreros, frijoleros, sino cuando se expone mi palabra. Y dice, y yo las conozco. Pues ¿cómo no las va a conocer si Él las salvó?
Él les dio al Espíritu Santo, por eso Dios conoce a los que son suyos. Ya puso ahí el sello. Y por ello, dice Jesús, me siguen, me obedecen. Pregunta, ¿por qué las ovejas de Jesús escuchan su voz y le siguen? Porque tienen la misma naturaleza de Jesús, el Espíritu de Jesús, por eso. Y ahora, ¿por qué judíos como el gran maestro Nicodemo en su momento no obedecía a Jesús, no lo seguía? Porque todo lo que es nacido de carne, carne es, todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Escucha lo que Jesús le dijo a unos judíos que le dijeron, si tú en verdad eres el Cristo que Dios prometió que iba a venir a libertarnos y a salvarnos, dínoslo abiertamente. Y escucha lo que Jesús le responde. Juan 10, Jesús le respondió, ya se los he dicho. Dice ahí, ¿no creen? Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre eran milagros sobrenaturales, testifican que yo soy. Pero ustedes no lo creen. Es un milagro que he hecho, da testimonio de que yo soy el enviado de Dios. Y versículo siguiente dice, pero ustedes no creen. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no me siguen? Porque no son de mis ovejas. Y como no son mis ovejas, significa que ustedes no han creído en mi mensaje. Y como no han creído en mi mensaje, no les he dado al Espíritu Santo que les da la capacidad de obedecer. Por eso ustedes no creen. Y versículo siguiente, ese es el 26, es lo que acabo de leer, el 27. Mis ovejas, o sea, en cambio, ustedes no creen, pero en cambio mis ovejas, ajá, porque les dije al Espíritu Santo, ellos me oyen, ellos sí me siguen, sí me obedecen. Mire, a lo largo del ministerio que Dios me ha dado, que Dios mediante, próximo año cumplimos 20 años, wow, del 2006. Bueno, a lo largo de ese ministerio pastoral que Dios me ha dado, ah, me he topado con muchas personas que me han dicho, es que pastor, usted debería de obligar a los miembros de la iglesia a hacer esto y aquello. Usted es la autoridad, pastor. O sea, amenácenlos con quitarles un puesto, esto y aquello. Y bueno, mi respuesta siempre ha sido a la luz de esto. La Biblia me enseña que debemos de rogar, de suplicar. Lo acabamos de ver con Pablo. En cada una de sus cartas siempre está rogando, suplicando que anden, por ejemplo, como es digno la vocación con que fueron llamados. Y además también nos enseña la Biblia que por más que amenacemos y usemos una autoridad arbitraria y barbaria, si no son ovejas de Jesús, si no tienen la nueva naturaleza de Dios, no van a obedecer para nada. O sea, la razón principal de por qué obedecen las ovejas de Cristo según la Biblia es porque aprendieron de Jesús y Jesús les dio una nueva naturaleza. Creyeron el Evangelio, fueron sellados y es gracias únicamente a esa nueva naturaleza espiritual por la cual ellos ahora obedecen a Dios. No perfectamente, pero sí genuinamente. No, la perfección la vamos a tener allá cuando ya se nos dé un nuevo cuerpo glorificado, cuando Dios erradique de este cuerpo de muerte al viejo hombre. Pero hasta entonces nosotros, con la asistencia del Espíritu Santo, seguimos peleando contra el pecado y vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Vamos nosotros siendo perfeccionados. Por lo tanto, hermanos, esto nos habla de que todo tiene que ver con nacer de nuevo. Lo que te hace cristiano es el nuevo nacimiento, no es hacer cosas que los cristianos hacen. No, tú eres cristiano porque tienes al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos, yo no puedo obligar a nadie a que obedezca a Dios. Si Dios no le da esa nueva naturaleza, yo no puedo obligar a nadie. O sea, recuerda lo que leímos en Ezequiel 36, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Mire, imagínense lo loco que sería que usted me encontrara en mi casa pidiéndole a una gallina de mi hijo, porque ha de saber usted que mi hijo tiene gallinas, pidiéndole, ladra gallina, ladra, ladra. Si tú no ladras, yo no te voy a dar maíz, yo no te voy a dar arroz. Ladra, insistiéndole por horas, y hasta que empieza a colmar mi paciencia, maldita sea gallina, ladra. ¿Cuál sería su reacción si usted me encuentra haciendo eso? Este pastor se volvió loco, ¿verdad? O sea, ¿qué le pasa, pastor? ¿No sabe que las gallinas tienen una naturaleza que les impide ladrar? No son caninos. No, las gallinas cacaraquean y más cuando se espantan. Pero no pueden ladrar. Usted está loco de remate, pastor. Bueno, podemos concluir a través de esta ilustración que así como no podemos esperar que la gallina ladre, porque no tiene una naturaleza canina, así tampoco, hermanos, podemos esperar que alguien que no ha nacido de nuevo por la obra expiratoria de Jesús y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, pues no puede actuar, no puede obedecer a Dios, no puede actuar como un hijo de Dios, porque todo lo que es nacido de carne, carne es. Y esto quiere decir que si para ti en todo momento es difícil obedecer a Dios,
y para ti te es fácil hacer caso omiso a los mandamientos de Dios y es un patrón constante en tu vida, lo más seguro, según la Biblia, no yo, según la Biblia, es que tú no eres oveja de Dios y necesitas nacer de nuevo. Y la Biblia te aconseja que no salgas de este mundo sin nacer de nuevo. Porque si lo haces, tú vas a ser de esas personas de las cuales Jesús dice que van a llegar, le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos en tu nombre. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, Jesús fue muy claro al afirmar que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de su Padre? A la luz de todo lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Los que reciben al Espíritu Santo. Enviaré a mi Espíritu Santo, lo pondré sobre ustedes para que me obedezcan, para que hagan mi voluntad. Esas son las personas que van a entrar al reino de los cielos. Todas esas otras personas, ¿cuáles Jesús les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca nacieron de nuevo. Eran unos religiosos. Y por consiguiente, no hacían la voluntad de Dios, no imitaban a Dios, no había transformación. ¿Y cómo no iba a haber transformación si no tenían al Espíritu Santo? Tú y yo somos transformados por el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros, no por nuestra capacidad, no porque nosotros sí podamos y los demás no pueden. No, nosotros podemos gracias al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. ¿Te das cuenta? Y bueno, he aquí la norma de santidad que tú y yo, si decimos que somos cristianos, debemos de seguir. Debemos de ser imitadores de Dios, precisamente porque ahora somos hijos de Dios, portadores de una nueva naturaleza producida por el Espíritu Santo de Dios, que nos capacita para imitar a Dios. Y esto quiere decir que nosotros los creyentes no solamente somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados, como ya nos dijo Pablo, por Dios, sino sobre todo porque dentro de nuestro ser, Dios derramó a su Espíritu Santo y ahora tenemos esa nueva naturaleza. Así que no solo hubo un cambio de estatus legal, o sea, porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Nuestro estatus legal ya lo arregló Dios. No tenemos cuenta con Él. Y bueno, esto quiere decir, hermanos, que tú y yo no somos diferentes por ese cambio legal, sino por el cambio interno que Dios realizó a través de su Espíritu Santo. Ahora escucha lo que dice el versículo 2. Y andar en amor, dice, como también que, como el pastor los ama, como tu mamá te ama o te amó, si ya no está contigo, no como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y lo dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pregunta a la luz de este pasaje, ¿en qué debemos imitar a Dios? Bueno, ya vimos que tenemos que imitar su carácter santo, ¿verdad? Él es santo porque yo soy santo. Sin embargo, ahora Pablo nos dice que debemos imitar la manera en que Dios ama, una manera sacrificial. Dios perdona, no es como tú y yo, si no me la hace, no me lastima, no me ofende, eres mi amigo, eres mi cuatache. Pero en el momento que tú me ofendas, hasta ahí llegamos. Y no te voy a hacer mal, pero no le haces bien. Y ese es el problema también. Porque no es solamente que alguien te ofenda y tú no le hagas mal y ya estás bien con Dios. No, Dios dice, hazle bien, ora por él. O sea, bendícelo. Quiere decir que todavía va más allá en contra de nuestra misma naturaleza, la exigencia de Dios. Así que, según Pablo, nosotros ahora debemos imitar la manera en que Dios ama. Y de allí anden en amor, como también Cristo los amó. Vivan amando. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Debemos de manera continua vivir amando, porque así lo hace Cristo, así lo hace Dios. Su amor es constante y sin acepción de personas. ¿De qué sirve amar a aquellos que te hacen bien? Dijo Jesús. O sea, ¿qué galardón hay en eso? Los mundanos hacen eso. Pero nosotros, como tenemos la nueva naturaleza, hoy podemos amar. De hecho, el fruto del Espíritu Santo empieza con ¿qué? Con amor. Nosotros podemos amar como Dios gracias al Espíritu Santo. Y por eso la exigencia de Dios no es que nos esté pidiendo Dios como humanos, vuelen, vuelen, y no nos ha dado alas. Sería un Dios loco, ¿verdad? Absurdo, o sea, nos estás pidiendo algo que no podemos hacer. Pero lo que nos está pidiendo a Dios, a nosotros, que ya tenemos al Espíritu Santo, es algo que podemos hacer, por la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Así es que debemos nosotros de amar constantemente sin hacer acepción de personas. O sea, Dios espera que nosotros amemos en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Y esto implica que debemos amar, inclusive, como ya dije, a nuestros enemigos. Acabamos de leer hace un rato que Dios hace llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios hace bien a justos e injustos. Y yo pregunto, ¿es ese tu padre? ¿Ese el que estamos viendo aquí en la Biblia? Si la respuesta es sí, pues entonces imítalo, amando a los que te odian
A los que te hacen mal, a los que te aborrecen, ámalos haciéndoles bien, orando por ellos. Si hay gente que te persigue, si te maltrata, haz lo que tu Padre Celestial hace continuamente con los malos. Eso es todo. No hay ningún bueno, dice Pablo, ahí en Romanos. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, todos viven para su propia gloria y eso es malo delante de Dios. Y aún así Dios no les quita la vida. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes son hijos de Dios, imítenlo. Imiten su carácter santo, pero imiten también la manera como Dios ama. Ama de manera sacrificial. Y bueno, volviendo ahí al versículo 1, dice ahí, sed pues imitadores de quién? De Dios, ¿verdad? Ese pues es un conector. O sea, conecta lo que Pablo dijo anteriormente, antes de ese versículo 1 del capítulo 5. Y bueno, ¿qué es lo que dijo Pablo? Bueno, pues vamos a recordarlo, ¿qué es lo que Pablo dijo? Ese es el último versículo del capítulo 4. Recuerda, la Biblia antes no estaba marcada con versículos, era una carta seguida. Pero para nosotros ubicar los pasajes, pues se le marcaron ahí capítulos y versículos. Bueno, el último párrafo, antes de llegar a este párrafo donde está el capítulo 5, Pablo dice, antes ser venidos uno con otros misericordiosos, y lo que dice, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdona a ustedes en Cristo. Inmediatamente después Pablo pasa a decir lo siguiente, sed pues, es decir, por consiguiente, por lo que acabo de decir, debido a esto, entonces sean imitadores de Dios como hijos amados. Y dice, y en amor como Cristo, y andar en amor como Cristo también nos amó. A la luz de los pasajes que hemos visto, podemos decir, hermanos, que la Biblia dice que el perdón que Dios ofrece a los pecadores es la evidencia clara y suprema del amor de Dios. O sea, ¿quieres saber si en verdad Dios ama a los pecadores? Mira cómo los perdona. Y esto a costa de la vida de su hijo. Eso es amor. Tú y yo no daríamos la vida de nuestros hijos por ningún malhechor, pero Dios sí lo hizo. Eso es amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, o sea, así les amó Dios a todo el mundo, que entregó, que dio a su hijo unigénito. Lo dio, lo entregó. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que como vemos, el perdón que Dios ofrece a los pecadores es la evidencia suprema del amor de Dios. Ahora, no fue cosa sencilla para Dios perdonar un sinfín de pecados, otorgar el perdón a pecadores culpables sin poner en juego su justicia. No, él tuvo que entregar a su hijo para ser castigado por cada uno de nuestros pecados. Romanos 8:32, Pablo nos dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó en la cruz del Calvario para ser castigado por nosotros. Así que no fue fácil para Dios perdonar nuestros pecados. Él, por alguna razón que nadie sabe, decidió perdonarnos a través de la muerte de su hijo y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. O sea, no fue porque vio algo bueno en nosotros, que nos hacía merecedores. No, de hecho, vio todo lo contrario, Dios. Vio nuestro pecado. Salmo 14:2-3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, sobre toda la humanidad, para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Y dice, ¿qué fue lo que encontró Dios? Todos se desviaron. Aún se han corrompido y aquí está el no hay, no hay, no hay, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos enseña que si vamos a ser imitadores de su amor, debemos tener la misma determinación a perdonar. Si tú no puedes, o sea, quieres imitar a Dios, empieza por ser perdonador. Si tú no puedes perdonar a los demás, Dios tampoco te perdona. Mire, no existe un aparato que pueda medir a ver cuánto amamos. Qué bueno que existiera, ¿no? Que todos pudiéramos examinarnos de una manera objetiva y dijera, así está tu amor, necesitas amar más y hay que echarle ganas. Pero no existe ese aparato que mide nuestro amor. Sin embargo, a la luz de estos pasajes podemos decir que si quieres saber de qué tamaño es tu amor hacia Dios, hacia las personas, bueno, la respuesta está del mismo tamaño que tu capacidad para perdonar. Si tú no puedes perdonar es que no amas. Y si no amas porque no has conocido a Dios, como dice Juan. O sea, según la Biblia, el que no perdona es porque no ama, y el que no ama, dice Juan en su primera carta, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama, el que no perdona, el que no tiene esa capacidad, es porque no ha conocido a Dios, y como no ha conocido a Dios, no tiene el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto no puede, no tiene la capacidad de amar, mucho menos a los que le hacen mal. Pero si no ama, no conoce a Dios, porque en esencia Dios es amor. No es que Dios ama, no, Dios es amor, esa es su esencia. Y si nosotros tenemos la esencia de Dios a través del Espíritu Santo, debemos de amar.
Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo. Eso es una evidencia, una manifestación de que verdaderamente amas. Te entregas totalmente, sacrificialmente, no lo mereces. Eso dice que es amar. Más adelante va a decir Juan, no amen de lengua, de palabras, no, que sea con hechos. El mundo está cansado de que nos oigan hablar de Dios, y no lo ve en nuestro diario vivir. Y por lo tanto ya no nos hacen caso. Entonces, ¿te das cuenta? Ahora, podemos deducir por estos pasajes que andar en amor significa mantener una disposición constante de perdón para todo aquel que me hiere, que me difama, me traiciona, me persigue o me hace cualquier tipo de mal. Por muy grave que sea el mal, nosotros debemos de perdonar porque esto es lo que hace nuestro Padre que está en los cielos, el cual Pablo nos está pidiendo que imitemos. Por lo tanto, eso es lo que debemos de hacer tú y yo si somos hijos de Dios. Así que un cristiano que no perdona es alguien que no conoce a Dios. Por lo tanto, podemos decir que cuando usted ve a alguien profesar ser cristiano y que obstinadamente se niega a dejar un resentimiento, hay buenas razones para sospechar que esa persona no ha nacido de nuevo, según los versículos que acabamos de ver. Recordemos, ya lo mencioné, pero fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, templanza, es lo mismo. Ahora, esto no significa que para nosotros los cristianos nos es fácil perdonar. No, para nadie es fácil perdonar. O sea, el perdón va totalmente en contra de nuestra inclinación natural, que es egoísta y que es orgullosa. Así que no estamos diciendo que para los cristianos es muy fácil perdonar. ¿Qué es lo que entonces estamos diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo es que si tú eres un cristiano genuino, Dios te ha dado la capacidad de perdonar y tarde o temprano vas a perdonar. Por lo tanto, aquel que firma no poder perdonar y que no tiene la más mínima intención de perdonar, está diciendo indirectamente, a través de su falta de otorgar perdón, yo no soy hijo de Dios. Yo soy hijo del diablo porque él es homicida desde el principio. Mire, está registrado en la historia moderna, Wikipedia de hecho, en el año 1997, 1 de diciembre, a las 7:30 de la mañana, en una ciudad de Kentucky, un grupo de jóvenes cristianos se fueron a orar antes de entrar a clases. Y un jovencito de esa misma iglesia llegó con una pistola y empezó a disparar. Murieron 3 de esos jóvenes y 5 quedaron heridos. Bueno, la reacción de los familiares de ellos, como eran cristianos, no fue ojo por ojo, diente por diente. No, ellos empezaron a orar por la familia de la persona que disparó y por él. Y una de las jovencitas llamada Melissa, se me olvida el apellido, Jerkins creo, de 16, 17 años, y aún a pesar de que estaba consciente que una de las balas que él disparó la había dañado a tal grado que su columna vertebral fue dañada terriblemente y que iba a quedar parapléjica, si se dice así, paralizada de lo que es el pecho hacia abajo, aún así, porque era cristiana, mandó a decirle a ese jovencito que la perdonaba. Bueno, ese es el fruto que Dios espera de nosotros. Y de verdad, tú no puedes perdonar una ofensa. ¿Qué es lo que está manifestando eso? O sea, si tú no puedes perdonar algo tan fácil, menos vas a poder perdonar algo tan trágico como eso. Pero lo único que manifiesta es que el Espíritu de Dios no está en ti, porque el fruto del Espíritu Santo empieza con el amor. Y el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Es el amor de Dios, no es tu amor y mi amor, no. Así como Cristo, esa es la demanda, como Cristo los amó, no como el ser humano sabe amar. Por lo tanto, debemos de examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Si tú no puedes perdonar, lo más seguro es que no eres oveja de Dios. Y todavía hay tiempo para que te puedas convertir en oveja de Dios. O sea, Dios está invitando a todos los pecadores a que vengan a formar parte de su rebaño, para que vengan a formar parte de su familia y adoptarlos como hijos, dándoles a su Espíritu Santo. Tú puedes venir. He aquí el día de salvación, he aquí el tiempo. Mejor es perro vivo que león muerto. O sea, mientras hay vida y esperanza. Y por lo tanto, hermanos, no estamos diciendo que es fácil perdonar, pero como somos hijos de Dios, terminamos perdonando. Así como esta mujer, esta jovencita, dile que lo perdono. Esto es lo que significa andar en amor. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto fue lo que hizo Esteban antes de ser apedreado por estas personas porque no les gustó el mensaje del Evangelio y que dijo, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Bueno, esto es lo que tú y yo somos llamados a hacer todos los días.
O sea, la Biblia es bien clara cuando dice el que no sabe perdonar no sabe lo que es amor, y el que no sabe lo que es amor no sabe quién es Dios, y va camino al infierno, va camino a la condenación eterna. Esta es la enseñanza clara que encontramos en Mateo capítulo 18. El hombre que no sabe perdonar, dice Jesús, será lanzado a los verdugos, y allí será el crujir de dientes. Si tú vas allá a Mateo capítulo 18, vas a encontrar a Jesús dando una parábola de un rey que decide revisar las cuentas de todos sus siervos. Y bueno, encuentra que un siervo de él le debía 10,000 denarios. Esa es una cantidad enorme. O sea, el equivalente de esos denarios, que lo que era un denario eran monedas que más bien no era el valor que se le daba a la moneda lo que importaba, sino el peso, hechas de oro o de plata. Bueno, el equivalente de 10,000 talentos, según los que saben y quisieron las matemáticas, era más de $1,000,000,000. Y bueno, escucha lo que dice Jesús. Dice el versículo 24 en adelante, dice que comenzando ese rey, y ese rey se refiere a Dios, dice, le fue presentado uno de los que debían, o el que debía los 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo movido a misericordia hace nuestro Dios, un Dios generoso, bondadoso, que cuando se le suplica, cuando se le ruega que perdone, Él perdona, pues Él le perdonó la deuda. Pregunta, ¿podríamos pagar alguna vez una deuda de más de $1,000,000,000? La respuesta es claro que no. Bueno, esta parábola nos da una pequeña idea de cómo es cuando Dios nos perdona. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, la deuda que tenemos con Dios es infinita, hermanos. Es imposible de pagar, básicamente, lo que Jesús está diciendo aquí. Sin embargo, como Dios es un Dios, perdón, un rey grande, misericordioso, bondadoso, pues se complace de otorgar gracia y misericordia y perdona, ¿verdad? Cualquier cantidad enorme, imposible de pagar. Pero escuchamos lo que sigue diciendo Jesús de esta parábola. Pero saliendo aquel siervo, el que acaba de experimentar la generosidad de ese rey, que le perdonó toda esa deuda enorme. Dice Jesús, saliendo él, halló a uno de sus consiervitos que le debía 100 denarios. Comparado a los 10,000 talentos, 100 denarios era nada, era como $2, $3. Y escucha lo que sigue diciendo. Y haciendo de él, o sea, agarrándolo a la fuerza, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Esas son las personas que las ofenden y se llenan de resentimiento y no, por más que me hagas bien, no te voy a perdonar. Quédate en la cárcel. Y escucha lo que sigue diciendo Jesús. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Y aquí nadie le tiene que decir a Dios que esto es lo que tú estás haciendo si es que lo estás haciendo. Dios lo ve todo, ¿verdad? Versículo 32. Vamos a regresar. Versículo 32. Dice, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. Eso es lo que Dios le dice a todas las personas que no pueden perdonar, porque no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste? ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos. O sea, lo envió al lago de fuego. Esto es lo que quiere decir en otras palabras. Y dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, ¿y qué? Ujú. Es que como vemos, la Biblia es clara cuando nos enseña que el que no sabe perdonar no sabe lo que es el amor, y el que no sabe lo que es el amor no sabe quién es Dios y va camino a una condenación eterna. Ahora, andar en amor rápidamente implica también, en segundo lugar, o sea, entregarnos totalmente, pero sacrificarnos por los demás. Mira lo que dice ahí, y en amor, como también Cristo nos amó, debemos de andar, y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, y lo dice ahí, ofrenda y sacrificio. ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo por amor a nosotros? Se entregó a sí mismo, ¿verdad? Como ofrenda y como sacrificio. Ahora, estas dos palabras son bien importantes. La primera señala que Él se entregó de manera voluntaria. Cristo no lo obligó Dios, no, Él voluntaria dijo, heme aquí, Señor, yo mero, yo voy, yo hago el sacrificio. ¿Sí? Y bueno, la segunda palabra del texto es que se sacrificó. Esta señala los sacrificios que eran quemados de manera completa en el Antiguo Testamento. Bueno, Cristo nuestro Salvador fue consumido en la cruz del Calvario. ¿Cuándo? Cuando recibió nuestro castigo. O sea, todo el peso de la ira de Dios que merecíamos nosotros, que merecíamos por nuestros pecados, cayeron sobre Jesús y fue consumido y murió en nuestro lugar.
Él sufrió nuestros dolores, como dice Isaías 53:5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido, quemado, sacrificado como ofrenda por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado, ¿verdad? De todos nosotros. Esto fue lo que Cristo hizo por amor a ti y a mí. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice que nosotros debemos de hacer ahora? Amar como Cristo nos amó. Esto implica una entrega total y sacrificial por todos aquellos que no merecen nuestro amor. Pastor, es que no puedo perdonar a mi hijo. Y si quieres que Jesús te perdone a ti, que si usted supiera, yo sé, si ustedes supieran todo lo que la humanidad le ha hecho a Jesús y aún así nos perdona, de la misma manera debemos de perdonar. 1 Juan 3:1. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros y dice ahí, también nosotros debemos de qué? Ajá, al que te hizo daño. O sea, si Dios te diera la oportunidad y te pide que llegues al punto de dar tu vida por Él, el que te hizo daño, sí. Y bueno, sabemos que nadie va a terminar dando su vida por los hermanos, ¿verdad? Y de hecho Juan mismo lo sabe. Y por eso toma ese ejemplo y lo lleva a un nivel más práctico. Y dice lo siguiente en el siguiente versículo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Por qué dice que es hijo de Dios? ¿Por qué dice que tiene el Espíritu Santo? Si en esta cosa sencilla lo ve que tiene necesidad y le cierra la puerta. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Hoy en día se dice cómicamente, de lengua me aviento un montón de tacos y más con una buena salsa, cebolla y cilantro. Pero aquí lo que nos está diciendo Dios es, ya no amen de palabras ni de lengua, no. Que su amor sea concreto, sea real. Así que como vemos, el verdadero amor se demuestra con hechos y empieza perdonando a los demás. Si tú no puedes perdonar a los demás, mucho menos vas a poder amarlos de manera sacrificial. Entonces concluimos esta predicación pensando en las implicaciones de estas cosas que hemos visto. Y vamos a examinarnos con objetividad, preguntándonos lo siguiente. Escucha, ¿estamos siendo intencionalmente en tratar de imitar con esmero el carácter santo de Dios, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Estamos tratando de imitar el amor de Dios sacrificial? Cuando las personas del mundo ven cómo vivimos y nos oyen hablar, ¿pueden ellos notar que somos distintos a ellos? ¿Perciben ellos en nosotros la bondad, la compasión y la misericordia de Dios? Nuestros propios hijos en nuestros hogares, ¿ven en nosotros el carácter de Dios o puro griterío? Es que te conociera a mi hijo, yo sé. Si tú conocieras y tuvieras más comunión con Dios, serías más paciente. Quítese de vosotros, ya lo vimos, verá toda gritería. Si tienes al Espíritu Santo, tú tienes la capacidad. Es que así soy yo sé que así eres tú. Pero Dios no quiere dejarte así como eres, quiere transformarte, quiere hacerte más como Él. Por lo tanto, quítese de ustedes toda gritería, todo enojo. Hay gente que hasta ya tiene aquí arrugado, donde siempre andan enojados por cualquier cosa. Pablo decía, yo he aprendido a estar contento con cualquiera que sea mi situación. ¿Y cómo no? Pues tenía una comunión tan íntima con Jesús. O sea, si yo tengo a Jesús, lo tengo todo. No importa lo que me pase, que mi mundo se esté cayendo en pedazos. Tengo a Jesús, por lo tanto, lo tengo todo y por lo tanto, tengo razones para estar contento. Necesitamos más de Dios. Cuando vienen visitas a nuestra iglesia, ¿perciben ellos nuestro amor? ¿Se sienten bienvenidos, acogidos? ¿O eres de los que tan pronto termina el culto, se van directamente con su grupito? Y no que tener amigos sea malo, pero aquí venimos también a dar. Venimos a recibir, pero recuerda, somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su actividad y cada uno tiene una función y nos necesitamos unos a otros, ministrarnos los unos a los otros. ¿Eres de ese tipo de personas? O sea, cualquiera podríamos estar fallando en este punto. ¿Qué te estoy diciendo? Que te vas llorando, soy esa persona. No, que te arrepientas y cambies. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Primera de Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con ese amor que mostró Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y la pregunta ¿es esto lo que el mundo que te rodea está viendo en ti? ¿Pueden ellos darse cuenta de que tú eres distinto, aún antes de que sepan de que eres cristiano? O sea, te evidencia tu bondad, te evidencia la compasión, te evidencia la misericordia, te evidencia tu prontitud
a servir y ayudar a otros. Te evidencia tu boca porque de ella no sale amargura ni resentimiento contra nadie. En otras palabras, evidencia tu modo de vivir que tú eres cristiano. Y ahora, en cuanto a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, yo no quiero que te vayas de aquí con una falsa impresión en cuanto a la enseñanza de este texto. O sea, note allí que nosotros no llegamos a ser hijos de Dios porque lo imitamos. No, más bien hoy podemos imitarlo a Él por la nueva naturaleza, porque somos hijos de Dios. No se trata de hacer, de cumplir, se trata de recibir una nueva naturaleza. Cuando tú reconoces que eres un pecador, que por ti mismo no puedes imitar la santidad de Dios. O sea, no te vayas malinterpretando lo que estamos diciendo. Ningún ser humano puede en sus propias fuerzas imitar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede llenar ese estándar. Y ese es precisamente nuestro problema como humanos. No podemos llegar a ese grado de perfección, a ese grado que Dios exige perfecto. Dice Pablo que el que viola la ley, el punto o un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. ¿Y sabes por qué? Pues porque no puede, o sea, en nuestras propias fuerzas no podemos. Sin embargo, hay alguien, nos dice la Biblia, que sí siguió esa norma a la perfección. Hay alguien, que ese alguien, nuestro Señor Jesucristo, que por cierto te ofrece ponerte tu justicia si crees en Él. Y la Biblia nos dice que sí, la salvación es por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Esa es la buena noticia. Dios te justifica a través del sacrificio de Jesús. Sin embargo, tiene que haber en ti arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Si tú ibas hacia una dirección queriendo hacer lo que tú querías hacer, pero ahora tú volteas, das una vuelta, una media vuelta de 180 grados y empiezas a dirigirte hacia el lado opuesto, hacia el lado de Dios. Eso es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que para que tú puedas entrar al cielo, tú tienes que ser tan justo como Cristo, ni más ni menos. Y la cosa es que, según Dios, tú no puedes hacer eso. Eso es imposible. Sin embargo, Dios en este mismo momento te ofrece la justicia de Cristo gratuitamente por medio de la fe. O sea, no desprecies el don gratuito que Dios te ofrece hoy. Porque en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, y además no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay salvación fuera de este Cristo revelado en la Biblia, porque nadie es perfecto. Por lo tanto, no te vayas de este lugar con la ira de Dios sobre tu cabeza, porque todo aquel que no creyere será condenado y la ira de Dios está sobre él, dice Juan. Más bien recibe la justicia de Cristo que Dios te ofrece en este momento de manera gratuita. Tú que tienes años en el cristianismo y Dios a través de su palabra te acaba de redarguir y te está diciendo lo más seguro que a lo mejor tú no eres salvo. Ven a Él, chámale a Él. Para ti también está el ofrecimiento. ¿Qué tengo que hacer? Nomás orar, creer. Creer que este predicador Dios lo está usando para hablarte a tu corazón. Y todo aquel que cree será salvo. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros